Ven la presentación, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Bien, vamos a iniciar esta clase con el tema del sistema de numeración. Los sistemas de numeración que nosotros conocemos y nosotros estamos acostumbrados a utilizar el sistema base 10. Pero en informática, en particular en la computación, como actualmente se utiliza, las computadoras utilizan una base de numeración base 2, o sea, el sistema de numeración binario. Cualquier información que se represente dentro de la computadora es un código que es con los símbolos 0 y 1, o sea, es el sistema de numeración base 2. Como sabemos, en nuestro sistema que manejamos normalmente, el sistema decimal, la forma en que nosotros reconocemos el valor de un número es porque utilizamos una serie de símbolos para representar el número. Y en este caso, utilizamos los dígitos del 0 al 9. Y con los dígitos del 0 al 9 construimos cualquier cantidad, poniendo varios símbolos uno al lado del otro. De manera que cuando se representa un número en base 10, lo que estamos utilizando es un sistema de notación posicional, porque los símbolos que se utilizan de 0 al 9 tienen un valor que cambia dependiendo de la posición que ocupan. Es lo que nosotros tenemos acá en este texto. Veamos cuáles son los elementos que representan o que distinguen a un sistema posicional de numeración. Por eso el sistema decimal se llama sistema posicional, porque según la posición que tiene el símbolo, que es un dígito del 0 al 9, ese es el valor que representa. Pero los elementos principales de un sistema posicional es la base, que el sistema decimal es 10, los símbolos necesarios para la representación de un número en el sistema decimal son del 0 al 9, los dígitos del 0 al 9, y también la posición de cada símbolo en la secuencia de un número. Veamos que aquí ya lo comenté, el sistema decimal, el conjunto de símbolos es del 0 al 9, y por ejemplo, el número en sistema decimal 1363. Así lo leemos nosotros porque ya estamos acostumbrados. Eso no es más que la cantidad 1000 más la cantidad 300 más la cantidad 60 más la cantidad 3. Entonces, este 1 que está acá es un símbolo que representa 1000 unidades. Este 3, por la posición que está ocupando, significa 3 centenas o 300 unidades. Este 6, por la posición que ocupa, significa 6 decenas o 60 unidades. Y el último, que representa 3 unidades. Ahora bien, esa representación de 1363 como la suma de varios términos, en este caso, este 1000 es el coeficiente 1 multiplicado por 10 elevado a la 3, es 1000, más 3, es el dígito 3, multiplicado por 10 al cuadrado, más 6 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 0. Observen ustedes cómo se construyó finalmente el valor de este número en el sistema decimal. Nosotros podemos reconocer aquí que cada uno de estos elementos, 1, 3, 6 y 3, está siendo multiplicado por una potencia de la base, que es 10, elevado a la potencia 0 en el último de los términos, a la potencia 1 en el anterior,
a la potencia 2 en el anterior y a la potencia 3 en el anterior. O sea que, dependiendo de la cantidad de dígitos que se utilicen en un número en el sistema decimal, esos dígitos van a estar multiplicados por una potencia de 10, que va desde el último de los dígitos, es por 10 a la 0, y así va creciendo la potencia. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, aquí está otro número, el 111 en sistema decimal. Estos, a pesar de que es el mismo símbolo, 1, 1, 1, ellos representan diferentes cantidades. El primer uno representa una centena, el otro una decena y el otro una unidad, que es lo mismo que 1 por 10 al cuadrado más 1 por 10 a la 1 más 1 por 10 a la 0. Bien, esto es como la forma en que nosotros reconocemos el valor de un número en el sistema decimal. También en el sistema decimal tenemos números fraccionarios y por lo tanto a la izquierda de un punto decimal, está la parte entera y a la derecha está la parte fraccionaria o la parte decimal. Entonces, cuando nosotros tenemos números fraccionarios, el último de los enteros tiene que ser multiplicado por 10 a la 0 y el anterior tiene que ser multiplicado por 10 a la 1, y si hubiera otros antes del 2, pues sería por 10 a la 2, 10 al cubo, etc. Mientras que después del punto, el siguiente ya no es 10 a la 0, sino que es 10 a la menos 1, porque estos son 4 décimas, ¿ok? Por la posición que ocupan. Por eso es que este 4 significa 4 por 10 a la menos 1. Y este 8, que está por acá, que representa 8 centésimas, es 8 por 10 a la menos 2. Y la suma de toda esta operación me va a dar exactamente ese número en el sistema decimal. Muy bien, ¿alguna pregunta? No hay. Veamos entonces los símbolos que se utilizan en diferentes sistemas de numeración. El decimal, que es el nuestro, el que usamos desde que nosotros empezamos a conocer los números, el base 10, son los dígitos o los símbolos del 0 al 9. Son 10 símbolos. En el binario solo utilizamos 2 símbolos, 0 y 1, que son 2 símbolos. En el octal utilizamos los dígitos o los símbolos del 0 al 7, y son 8 símbolos. Y en el hexadecimal, que es base 16, utilizamos 16 símbolos, que está representado desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el siguiente, como siempre tenemos que mantener un solo símbolo, utilizamos la letra A, que sería como el valor 10, la letra B, el valor 11, la letra C, el valor 12, la letra D, el 13, la letra E, el 14, y la letra F, el valor 15. Observen que el dígito más grande en cualquiera de las bases es una unidad menos que el valor de la base. ¿Ok? Ustedes ven aquí que en la base 10, el dígito más grande es el 9. En la base 2, el dígito más grande que se usa es el 1. En la base 8, el dígito más grande es el 7. Y en la base 16 es la letra F, que representa el valor 15. Veamos ahora cómo es que nosotros encontramos el valor decimal de un número en una base B cualquiera. Voy a pasar esta lámina, que creo que está mejor en la siguiente. Vamos a ver cómo se hace para encontrar el valor decimal. Ya ustedes se estarán imaginando que va a aparecer una secuencia de sumas de cada uno de los coeficientes del número multiplicado por una potencia, en el caso del sistema decimal, una potencia de 10. Pero cuando encontramos una base diferente cualquiera, pues va a ser una potencia del valor de la base, como vamos a ver en los ejemplos siguientes. Bueno, en términos generales, si yo tengo un número cualquiera
Este es el dígito n del número hasta el dígito 0 en la parte entera. Y luego este siguiente dígito -1 hasta el dígito -k de la parte decimal de un número en una base B. Por eso es que lo puse aquí como un subíndice, la base B. ¿Cómo es que representamos el valor de ese número? Recuerden que lo que tengo que hacer es empezar a sumar todos estos coeficientes por una potencia de la base B. O sea que la base B va a ser un factor de cada uno de estos valores dígitos elevado a una potencia que va a comenzar desde 0 para el D sub 0, una potencia B elevado a una potencia 1 para el D sub 1 y B elevado a una potencia N para el D sub N. Para la parte fraccionaria, ese B va a estar elevado a una potencia cada vez negativa y va a ir incrementando desde -1 hasta -k. Aquí vemos esa secuencia para calcular el valor decimal de un número en esa base B. Aquí tenemos que el valor decimal se encuentra multiplicando el dígito sub n por la base B elevada a la potencia n, y así sucesivamente hasta llegar al dígito 0 multiplicado por la base a la potencia 0. Y luego de un punto decimal seguimos sumando el siguiente dígito de la parte fraccionaria, el primer dígito de la parte fraccionaria por b elevado a la -1 hasta llegar al dígito de la posición k de la parte fraccionaria por b elevado a la -k. Como esto es una sumatoria, yo lo puedo representar por esta expresión, que es la suma de todos los productos de sub i por b elevado a la i, cuando i va desde -k, que es el valor más pequeño, hasta n, que es el valor más grande de esta suma. ¿Ok? Bueno, esto es en términos generales, para cualquier base, no solamente la base 10. Si la base es 3, entonces este b va a ser un 3. Y estos d van a ser todos los dígitos que aparezcan como la representación del número original. Aquí tenemos una explicación de lo que significa cada uno de esos elementos. B es la base del sistema de numeración. Por eso aparece aquí esa base elevado a una potencia que varía desde -k hasta n. D sub i es un símbolo permitido del sistema de numeración original. Esos son los que están acá. N más 1 es la cantidad de dígitos en la parte entera. Bueno, ¿por qué puse que n más 1 es la cantidad de dígitos? Ustedes ven que en la parte entera, o sea, a la izquierda de este punto, aparece de sub 0 hasta de sub n. Por eso digo yo que son n más 1 dígitos en la parte entera. El punto es el punto decimal y luego aparece desde el 1 hasta el k. Son k es la cantidad de dígitos en la parte decimal. En el curso nos vamos a ocupar sobre todo de manejar números enteros, así que la parte decimal eventualmente nada más va a aparecer en alguna operación. Pero nos vamos a concentrar más en números enteros. Veamos ahora cómo es que podemos convertir un número de una base B a decimal. En particular, un ejemplo particular, tenemos aquí la fórmula que acabamos de ver, toda esa sumas, esa serie de sumas, y la vamos a aplicar a diferentes ejercicios o ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá esta cantidad, 1, 0, 1, 0 en base binaria, base 2. O sea que esta es una cantidad binaria. Y lo que tenemos que hacer es empezar a agarrar cada uno de estos coeficientes y normalmente para no equivocarnos, agarramos el que está más a la derecha, o sea, este último, y yo sé que este dígito lo voy a multiplicar por 10 a la 0, el último de ellos. Y luego voy tomando lo siguiente, este por 2 a la 1, perdón, dije 10 a la 0, pero es 2 a la 0. Es la base 2.
la que estoy elevando a este exponente. Este 1 por 2 a la 1, este otro 0 por 2 al cuadrado, y este 1, que es el último, el primero del número original, por 2 al cubo. Entonces, aquí, con esta suma, esto va a ser 8 más 0, más 2, más 0, que está aquí representado, y eso vale 10 en la base decimal. O sea que este es el número 1010 binario, representa 10 en decimal. Veamos este ejemplo en la base 5. Lo que agarro es el último de ellos, 2, y lo multiplico por 5, que es la base, elevado a la potencia 0. Luego el 4, que está aquí, por 5 elevado a la potencia 1. Y luego finalmente el 1 por 5 elevado a la potencia 2. Y esto es 25 más 20 más 2. Y este resultado de esta suma es 47. Finalmente, aquí hay otro ejemplo de 63 base 7. Observen esto, que cuando yo tenía un número en base 2, aquí no aparecieron más que ceros y unos. Cuando yo representé este número en base 5, aquí aparecen números que están entre el 1, entre el 0 y el 5, que es el mayor valor que yo puedo utilizar en un número, entre el 0 y el 4. Porque en la base 5 no puedo utilizar el símbolo 5. ¿Okay? Y en la base 7 yo puedo utilizar todos los dígitos entre el 0 y el 6. Por eso es que aquí aparece 6,3 como un número válido en la base de numeración 7. Y esto es, este 3 es multiplicado por la base, que es 7 elevado a la 0, más 6 multiplicado por 7 elevado a la 1. Esta suma da 6 por 7, 42, más 3 por 7 a la 0, que es 1, que es 3. Esto es 45 en decimal. O sea que aquí hemos convertido cada uno de estos números en diferentes bases, base 2, base 5 y base 7, a sus correspondientes valores en base decimal. Si hay alguna pregunta, pues ustedes pueden hacerlo en este momento. Solo una consulta, ingeniero. Adelante. Entonces, básicamente, digamos, si yo digo, bueno, así como estaba mencionando ahí, si yo digo que un número está en base 6, Sí. prácticamente esa base es excluyente el número a la base en la que está. O sea, no voy a poder colocar el 6 en esa base. Si, digamos, hasta ese dígito, bueno, el número anterior a ese dígito es el que puedo colocar, ¿verdad? Esa es una buena observación, que es la que yo estaba haciendo. Si yo hubiera escrito, por ejemplo, represente este número base 6 en su valor decimal, este es un número ilegal en base 6, porque el símbolo 6 no se puede utilizar en base 6. En Ok. base 6 solo pueden utilizar los dígitos del 0 al Al 5. 5. ¿Okay? Eso es algo que su aplicación debe verificar cuando estemos introduciendo un número que yo quiero convertir. Ingeniero, una pregunta, y hablando de la aplicación también, para el caso cuando sea en base 16, Sí, se tendría que verificar también las letras, ¿verdad? Pero y cuando es correcto, base 15, llega hasta una letra menos, ¿no? correcto. No, porque la letra F representa el valor 15. ¿Ok? Desde el 0 la letra F, donde la A representa el valor 10, B 11, C 12, D 13, E 14 y F 15. ¿Ok? Pero ¿habría algún problema al convertir un número a base 15? Pero, eso lo vamos a ver. Un número cualquiera en una base a la base 15. Entonces, ¿qué es lo que van a utilizar? Ustedes van a utilizar los dígitos o los símbolos que van a utilizar son del 0 al 9 y la A, B, C, D y E solamente. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta, ¿y la aplicación qué base sería como la máxima que tendría que... Buena pregunta. Buena pregunta. Para no complicarnos, agarremos base máxima 16. ¿Ok? Desde la base 2 a la base 16 son los números aceptados en su aplicación.
Ok. Va. ¿Alguna otra pregunta? No hay. Bueno, No, de momento continúe. estamos bien. Muy bien. Esto es la forma de convertir un número que es una base B cualquiera, y aquí vimos los ejemplos, a su valor decimal. ¿Ok? ¿Cuántos valores son posibles representar en un sistema de numeración cualquiera? ¿De qué depende la cantidad de valores que se pueden representar? Esto viene determinado por la cantidad de cifras del número y la base del sistema de numeración. O sea, si yo tengo la cantidad, el número binario de 3 dígitos, de 3 bits, ¿cuál es el mayor, desde qué valor hasta qué valor en decimal yo puedo representar con 3 bits binarios? Eso lo vamos a ver aquí en la siguiente lámina. Hasta 8, creo yo. Vamos a verlo mejor. Vamos a verlo para que veamos aquí. Veamos 3 cifras. Utilicemos un número de 3 cifras. ¿Cuál es el valor máximo o el mayor valor que yo puedo representar con un dígito o con una cantidad en una base X de 3 símbolos o 3 cifras? Si es base decimal, pues yo puedo representar con 3 cifras desde el 000 hasta el 999 máximo. O sea, son la cantidad de 1000 números que yo puedo representar con 3 cifras decimales. ¿Ok? Que equivale a 10 al cubo. O sea, la base elevada al cubo. Veamos el binario. Si yo tengo 3 cifras binarias, el menor número es el 000 y el máximo es el 111 binario. Equivale en decimal del 0 al 7. ¿Ok? El 111 es el valor 7 en decimal. Y la cantidad desde el 0 al 7 son 8 cantidades diferentes. ¿Ok? Y eso es 2 al cubo. Si fuera un número de 3 cifras en base 7, el número máximo que se puede representar, bueno, los números representables son desde el 000, 3 símbolos, base 7, al 666, base 7, puesto que yo no puedo utilizar ya el dígito 7 en un número base 7. El máximo que yo puedo utilizar es el 6. Por eso es que el 666 es el número de 3 cifras que es mayor posible representar en base 7. Y si yo quiero ver sus valores equivalentes en decimal, el 000 base 7 es el 0 base decimal. Y el 666 base 7, ustedes ya saben que hay que multiplicar este 6 por 10 por 7 a la 0, este otro 6 por 7 a la 1 y este otro 6 por 7 al cuadrado. Eso va a sumar esos 3 términos, va a dar 342 en base 10. Desde el 0 al 342 son 343 números posibles. Y eso es equivalente a 7 elevado al cubo. Recuerden, aquí hay un patrón que hasta yo podría, digamos, ponerles en un cuestionario. ¿Cuántos números son posibles representar en un número de 4 cifras en base 7? Ustedes podrían responder inmediatamente que 2401. sería equivalente a 7 a la cuarta, o sea, multiplicar esto por 7, 7 por 3, 21, por lo menos si termina en 1, usted hizo perfectamente la operación, ya para ir tomando, en esta lámina hay varios conceptos que ustedes deberían de manejar y tenerlos siempre presentes, pues pueden ser producto de una pregunta en algún cuestionario.
¿Ok? Veamos algunos cambios de base que ya ustedes conocieron. Si ya vieron sistemas operativos, cómo se cambia un número de hexadecimal a binario. Hay una técnica directa para hacer esa conversión. Por ejemplo, ¿alguien se recuerda? Si yo tengo un número hexadecimal, ¿cómo lo convierto a través de un mecanismo directo a binario? Lo que ustedes se recuerden. No serían los últimos. ¿Perdón? No, olvídalo. No, me confundí. ¿Alguien más recuerda cuál es la forma de hacer ese cambio de un hexadecimal a binario? No serían los. Vaya, de binario, ¿qué serían? Los 0, 1, 1, 1, que serían los 4. Se hacen por letras, si no me equivoco, sería la B. Por ahí va la cosa, porque cada símbolo hexadecimal se puede representar con 4 dígitos binarios, ¿ok? Entonces, cada elemento o cada símbolo hexadecimal se representa por sus 4 dígitos binarios y al juntar todos esos paquetes de 4, aparece el número binario correspondiente a un hexadecimal, ¿ok? Ahí vemos en la lámina. Si yo tengo el hexadecimal 3A y 9, que es un número hexadecimal de 3 posiciones o de 3 cifras, cada una de ellas, por ejemplo el 9, se representaría con esta secuencia de 4 bits. La letra A, que ustedes recuerdan que corresponde al 10 en decimal, se puede representar con estos 4 bits, 4 dígitos binarios. 1, 0, 1, 0. Y este 3 se puede representar en binario con esos 4 dígitos. Entonces, es una manera directa de convertir este número hexadecimal a binario. Y al contrario, al revés, si yo tengo un número binario y lo quiero convertir a hexadecimal, lo que hago es agrupar los bits de 4 en 4, empezando por la derecha, y obtener el valor resultante en hexadecimal. O sea que si yo tengo este número binario, lo que hago es agrupar estos grupos, los primeros 4 de más a la derecha, los siguientes 4, los siguientes 4, los siguientes 4. Entonces, ahora, cada uno de estos grupos de 4, empiezo a ver cuál es el valor en hexadecimal. Si yo quiero ver cuál es el valor en hexadecimal de 0101, observemos y recordemos que yo lo puedo convertir a decimal. Esto, el 0101 en decimal representa el valor 5, porque este es un 1 que es una unidad binaria y este 1 es 1 por 2 al cuadrado, o sea que es el valor 4. Y este valor 4 más 1 representa el valor 5 en hexadecimal y es el mismo 5 en hexadecimal. Igualmente aquí, este 0, bueno, este 1 representa un 1 por 2 elevado a la 1, o sea que tiene el valor 2. Y este 1 es el 1 por 2 al cubo, que tiene el valor 8. 8 más 2 es 10 en decimal. Pero en hexadecimal ese 10 se representa por el símbolo A. ¿Ok? Este 1011, que es 1 más 2, 3, más 8, 11. 11 en decimal es el símbolo B en hexadecimal. Y aquí el 100 es el 4 en decimal, que es el mismo 4 en hexadecimal. O sea que lo que tengo que tener presente y para su aplicación informática, lo que tienen que tener presente, si ponen una tabla de conversión entre hexadecimal y binario, ya pueden ustedes directamente ahí hacer su operación inmediata. Si no, van a tener que pasar del hexadecimal a decimal y después del decimal a binario, que es mucho más complicado.
Algo parecido es con la base octal a binario. Bueno, pero aquí vamos a ver un ejercicio. Aquí tengo una tabla de todos los números hexadecimales y su correspondiente representación binaria con 4 bits. Entonces, si yo tengo este número binario, en mi aplicación dice, mire, yo quiero convertir un número de la base 2, que es este, yo lo que quiero convertir a la base 16. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, o probablemente su aplicación, una de las formas de hacerlo es agrupar en grupos de 4 desde la derecha. ¿Okay? Y luego, cada uno de esos grupos de 4, buscar su correspondiente hexadecimal en la tabla. El 1100 es la letra C. Este sería la letra C. Este 0100, el 0100 sería el valor 4. Aquí estaría la C, aquí estaría el 4. El 1101 sería la D, aquí. D, un 4, una C. Y finalmente, aquí solo hay 13. Entonces yo lo puedo anteponer un 0 a la izquierda y sería el 0110. 0110 sería el 6. 6 6D, 4C. ¿Ok? Esa sería la forma de hacer un ejercicio de cálculo de hexadecimal a binario. Por ejemplo, yo tengo al revés. Yo tengo este número hexadecimal y lo quiero convertir a binario. Bueno, agarro cada uno de estos símbolos del hexadecimal y lo represento con 4 bits del binario. O sea, la letra B es 1011, el 2 es el 0010 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí está, el F es el 1111 y el 5 es el 0101. Y este sería el número en binario de este número hexadecimal. ¿Alguna pregunta aquí? Si ustedes no tienen esta tabla o no quieren construir esta tabla en su aplicación, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Lo que tendrían que hacer es convertir cada uno de estos símbolos a decimal. O sea, este B que representa el valor 11 lo multiplicarían por 16 elevado a la 0, o sea, es el valor 11. Y luego le sumarían este 2 multiplicado por 16 elevado a la 1, más este F que representa el valor 15 por 16 elevado al cuadrado, más este 5, que representa el mismo 5 en decimal, por 16 elevado al cubo. Eso les convertiría este valor a su correspondiente valor en decimal. ¿Ok? Para convertir ese decimal a binario, tienen que empezar a dividir ese número resultante decimal entre 2 sucesivamente y luego ir guardando los residuos y al final, cuando ya no se pueda dividir el último cociente entre 2, ustedes toman desde el último cociente todos los residuos en orden inverso para el valor decimal, perdón, el valor binario final. Ya vamos a ver ahorita a continuación cómo es ese método para convertir de decimal a un número en otra base. Todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido convertir un número en cualquier base a decimal. Ahora vamos a ver cómo convertir un número decimal a otra base. Pero antes, veamos el cambio de octal y binario, pues es similar. Si lo quieren hacer por medio de una tabla, pues aquí están las representaciones de cada uno de los números en sistema octal, del 0 al 7, y cada uno de estos dígitos se puede representar entre el 0 y el 7 con 3 dígitos binarios, ¿verdad? Es
el mismo sistema que el hexadecimal, pero en este caso solo son grupos de 3 dígitos binarios. Por ejemplo, si yo tengo el octal 632, observen, base 8, no hay ningún símbolo que vaya más allá del 7. ¿Ok? Yo no puedo utilizar el 682 como un número octal. Sería un error y su aplicación debe lograr detectar eso. Bueno, para convertirlo a binario, cada uno de estos dígitos octales, yo lo voy a representar por sus 3 dígitos binarios. El último grupo sería el 010, el grupo anterior sería 011 y el 6 sería el 110. Entonces, el binario 110, 011, 010 representa a este número octal 632. Lo mismo que si yo tengo este número binario, 110, 011, 010, pues yo busco el correspondiente valor en octal y encuentro que es el octal 632. Muy bien. Si ustedes no quisieran hacerlo de esta manera, esta conversión, particularmente entre octal y binario, pues lo que tendrían que hacer primero, el binario a octal, agarran el binario y lo multiplican por las potencias de 2, cada uno de estos dígitos binarios. Y al hacer esa suma, encuentran el correspondiente valor decimal. Luego, para ir del decimal a octal, ustedes tienen que empezar a dividir ese valor decimal entre 8 y así ir guardando los residuos. Y cuando ya no puedan dividir el cociente que resulte entre 8, ahí terminan las divisiones sucesivas, como ya lo habrán hecho en alguna materia previa. Y ahí encontrarían ustedes la representación octal. Es lo que estábamos conversando. ¿Cómo convertir un número entero? Aquí solo vamos a utilizar enteros por el momento, expresados en base decimal a cualquier base. ¿Okay? Bueno, si yo tengo un número decimal y lo quiero convertir a una base B, se divide reiteradamente entre B los cocientes sucesivos y los residuos serán en orden de abajo hacia arriba las cifras que componen el número original en la nueva base. El proceso se repite con los cocientes obtenidos mientras no sea cero. Veamos un ejemplo aquí. Si yo quiero convertir 65, que es un número decimal, y lo quiero convertir a base binaria, lo que tengo que hacer es empezar a dividir entre 2, y este 65 entre 2 me da cociente 32 y sobra el 1. Este 1 lo guardo y divido otra vez 32 entre 2, queda 16, residuo 0, lo guardo, 16 entre 2 da 8, residuo 0, lo guardo, 8 entre 2 da 4, residuo 0, lo guardo, 4 entre 2 da 2, residuo 0, lo guardo, 2 entre 2 da 1, residuo 0, lo guardo, y 1 entre 2 ya no se puede dividir. Entonces, este 1 es el dígito que voy a tomar en el orden. El 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 va a ser el número 65 en binario. Si fuera una base 65 decimal, la base 3, pues empiezo a dividir entre 3 y la misma operación, los residuos los tomo después en orden desde el último residuo al primero, empezando aquí por el último cociente que resulte dividir entre la base a la cual yo quiero convertir el número. Este es, digamos, un ejemplo en base 2. Ahora veamos cómo convertir un número en una base B a otra base C, que es lo que va a ser su aplicación informática. Bueno, ya lo explicamos aquí. Este tipo de operaciones las hacemos convirtiendo primero el número que está en base B a decimal y luego convertimos el número decimal obtenido a la base C. Aquí hay un ejemplo
que deberíamos para practicar. Yo tengo el número 345 base 7. ¿Por qué puedo yo estar seguro de que este es un número válido en base 7? Porque no he utilizado ningún dígito que sea 7 o mayor que 7. ¿Ok? Si hubiera aquí un 8, no es posible que este número se pueda representar un número base 7. En base 7 solo pueden utilizar los dígitos del 0 al 6. ¿Ok? Y yo lo quiero convertir a la base 3. Aquí está. La base original, 7. Piensen ya en su aplicación informática. El número que quiero convertir, 345. Base a la que lo quiero convertir, 3. Su aplicación lo que tiene que hacer primero, pasar este número al equivalente decimal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, multiplicamos cada uno de estos dígitos desde el más a la derecha por una base que es el 7, elevado al exponente 0, el siguiente por 7 elevado al exponente 1 y el siguiente anterior, más a la izquierda, por 7 al exponente 2. ¿Ok? Eso lo hacemos de esta manera. Esto es 3 por 7 al cuadrado, más 4 por 7 a la 1, más 5 por 7 a la 0. Esa suma da 180 y ese es el valor de este número original en base 7, es 180 base 10. Ya tengo el número en base 10, lo quiero convertir entonces a base 3. Lo que tengo que hacer es empezar a dividir 180 entre 3 reiteradamente y voy guardando los residuos. Para convertir 180 a la base 3, pues hacemos esa operación. 180 entre 3, 60, residuo 0. 60 entre 3, a 20, residuo 0. 20 entre 3, a 6, y aquí sobran 2. 6 entre 3, a 2, y sobra 0. 2 entre 3 ya no se puede, entonces yo tomo este número, 2, 0, 2, 0, 0, como el equivalente de este número decimal a base 3. De manera que 345 base 7 es 180 base 10, y lo que me interesaba era conocer que es ese número en base 3 es el 20200. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sí, ¿de dónde salen esos ceros y esos dos? Sí, no lo logré entender mucho. Aquí lo vemos. Bueno, vamos a regresar al principio. El valor original era 345, que base 7. ¿Ok? Y lo quiero convertir a base 3. La primera parte es convertir este número 345, base 7, a la base decimal. Y eso lo hacemos de esta manera. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Muy bien. Entonces tengo esta primera parte, que es el 180 base 10. ¿Ok? Ahora, este 180 base 10 lo voy a transformar a la base 3. ¿Y cómo hacemos eso? La conversión de 180 a la base 3 lo hacemos dividiendo sucesivamente 180 entre 3. 180 entre 3 da 60. Y el residuo es 0. ¿Okay? Luego divido 60 entre 3 da 20. Residuo 0. Guardo esos residuos porque me van a servir después. El 20 entre 3 da 6. Y lo que sobra el residuo es 2. Aquí lo vemos en esta gráfica, ahora en esta imagen. Estaba 180 entre 3, 60, residuo 0. 60 entre 3 da 20, residuo 0. Estos residuos los voy a ir guardando. 20 entre 3 da 6, residuo 2. 6 entre 3 da 2, residuo 0.
Y este 2 ya no lo puedo dividir entre 3, por lo tanto, detengo ahí mis divisiones entre 3 y agarro este 2 como primer dígito de la base 3, seguido de este 0, seguido de este 2, seguido de este 0, seguido de este 0. 2, 0, 2, 0, 0 es el número en base 3. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Muy bien. O sea que el problema original era cuál es la representación base 3 de 3, 4, 5 base 7. Lo pasamos a decimal y este decimal lo pasamos a base 3 a través de las divisiones sucesivas. Y este sería el procedimiento que tendría que hacer su aplicación dependiendo de la base original, el número que queremos convertir y la base a la cual yo quiero convertir mi número. ¿Tá? Ahora bien, ustedes se pueden preguntar, ¿qué tal si yo digo, bueno, yo tengo 3, 4, 5 base 7? Digo. Yo digo en mi aplicación. El número que voy a introducir es en base 7 y es el valor 345. Y lo quiero convertir a hexadecimal. ¿Cómo va a ser su aplicación? Bueno, primero tiene que convertir este número 345, base 7, a base decimal, que ya la tenemos aquí. 180, base decimal. Este 180 lo tienen que convertir a hexadecimal. ¿Cómo van a hacer? Van a empezar a dividir 180 entre 16, que es la base, ¿verdad? 180 entre 16 le va a dar un cociente. Alguien lo puede hacer ahorita en alguna calculadora. 11.25. No, la parte entera nada más. 11. Porque 11, ¿verdad? Entonces, 11 por 16 es 176 y para 180 sobran 4, ¿verdad? El cociente es 11 y el residuo es 4. Ese residuo lo voy a guardar ahorita. Y voy a dividir ese 11 entre 16. Como Pero no, el residuo, ¿de dónde sale, Inge? ajá, porque si el cociente es 11, 11 por 16, que es el divisor, da 176. ¿Ok? Sí, sí. Si yo resto 111 menos 176, ¿cuánto queda? 4. O sea que si yo divido 180 entre 16, el cociente es 11 y el residuo es 4. ¿Claro? ¿Está claro eso? Sí, hoy sí. Ahora, ese cociente que era 11, voy a intentar dividirlo otra vez entre 16, pero ya no se puede. ¿Ok? Porque aquí estoy en matemática entera, por eso esto se llama matemática discreta. ¿Ok? Entonces, 11 entre 16 ya no se puede, entonces me quedo con el 11. Pero el 11 es un valor que en hexadecimal se representa por qué letra. Por la B, creo yo. Por la B. Entonces, alguien podría decirme cuál sería el resultado del número 345 en base 7 en hexadecimal. Sería esa letra B, que fue el último cociente que ya no se pudo dividir, y acompañado del residuo que habíamos obtenido, que era 4. B4, hexadecimal, es 180 decimal, que es lo mismo que 345 base 7. ¿Okay? Sería B4, creo yo. Exactamente. B4 sería, si yo a su aplicación le introduzco el valor 7, que es la base del número que voy a poner, y le pongo 345, que es el número que quiero convertir, que está en base 7. Y después le digo, mire, 16, que es la base en la cual yo quiero convertir el número, su aplicación me tendría que decir, el resultado es B4. ¿Ok? Bien, eso sería como una reflexión para que ustedes vayan ya pensando en la aplicación que tiene prácticamente 2 etapas. El número original, convertirlo a decimal y el decimal a la base final. Aunque
ustedes podrían también tener un atajo, que si el número original está en base 10, yo solo tengo que hacer una fase de conversión, porque si ya lo tengo en base 10 para pasarlo a otra base, solo tengo que hacer la fase de divisiones, ¿ok? Ese es por una parte. Ese ustedes pueden preguntar, bueno, si la base original es 10, bueno, yo solo voy a ir al módulo donde me convierte a la base que yo quiero convertir. Otra posibilidad. Si yo tengo una base cualquiera diferente de la base 10 y lo quiero convertir a la base 10, entonces yo solo tengo que ejecutar la primera parte o del algoritmo, o sea, el módulo que me corresponde, que me convierte un número en una base cualquiera a la base 10, que es la multiplicación por las bases elevadas a los diferentes exponentes. ¿Está claro eso? Sí, de momento está bien. Y la más general, si yo solo- tengo una base A diferente de 10 a otra base B diferente de 10, tengo que hacer las dos conversiones. Primero de la base A a la base 10 y después de la base 10 a la base B. La primera parte o la primera fase es multiplicar por las potencias diferentes de la base original. Y la segunda parte es divisiones sucesivas entre el valor de la base al que yo quiero convertir el número que obtuve de la primera conversión. ¿Ok? Por otro lado, si ustedes quieren convertir de la base octal a la base hexadecimal, dos métodos. O pasan por la fase decimal y después a la base de destino, o agarran el número octal, lo convierten a su binario correspondiente como grupos de 3 dígitos binarios y luego con ese nuevo dígito binario agrupan de 4 en 4 y cada uno de esos grupos de 4 lo convierten a su correspondiente valor hexadecimal, como vimos con las tablas que tienen ustedes en esta presentación. ¿Okay? Tienen dos formas de hacerlo. Cuando es entre binario, octal y hexadecimal, son casos especiales que ustedes ya ven que hay un método diferente para hacerlo. Pero el método general es la base original a la base 10 y de la base 10 a la base de destino. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario de este tema hasta aquí? solo una consulta, pero en base a lo del programa. Ajá. En teoría tendríamos que hacerlo lo más secuencial, digamos, posible, porque, bueno, lo comento esto porque al menos la mayoría de lenguajes de programación ya son orientados a objetos, ¿verdad? Entonces ya tienen métodos que son para pasar de una base a otra sin hacer los pasos intermedios que usted nos ha comentado.